Revelación milagrosa, niña de 3 años manifiesta la resurrección de Lázaro en Jerusalén. En una pequeña y vibrante comunidad de Jerusalén, una madre llamada María vivía su fe a plena luz. Su devoción por Santa Teresa de Jesús llenaba su hogar, impregnando cada rincón con oraciones y cánticos. María era conocida por su espíritu inquebrantable, un faro de esperanza en medio de las adversidades. Pero todo cambió cuando su adorada hija, Isabela, de apenas 3 años, cayó gravemente enferma. La tristeza tomó posesión de sus corazones y una nube oscura se cernió sobre su hogar. Los doctores, con gestos serios, le dijeron que las esperanzas eran escasas, casi inexistentes. Sin embargo, María no permitió que la desesperanza la consumiera. Con el corazón en llamas de fe, organizó una cadena de oración en la iglesia local, llamando a amigos y familiares a unirse en fervientes súplicas, mientras el peso de la tragedia se cernía sobre la comunidad. Las voces elevadas en oración resonaban en el aire, creando una atmósfera eléctrica de fe. Señor, trae sanación a esta niña, clamaban entre sollozos y esperanza. Los días pasaban y, a pesar de la pena, María se aferraba a la imagen de Santa Teresa, buscando su intercesión. Con cada novena recitada en la casa de Dios, su clamor se volvía más ardiente, como el fuego que consume la leña seca. Una noche, sintiéndose particularmente desgarrada, María tomó la decisión de visitar la tumba de Lázaro. Él había regresado de la muerte, tenía que haber algo sagrado allí que pudiera ayudar a su Isabela. El aire estaba impregnado de una mezcla de incertidumbre y esperanza mientras caminaba hacia el sepulcro. La comunidad, al tanto de su travesía, la acompañaba en fervorosa oración, creando un coro celestial que llenó la noche. Las voces se unían en una melodía de esperanzas, resonando con una fuerza inexplicable. Mientras María estaba sumida en sus pensamientos, un milagro comenzó a manifestarse en su hija. Isabela, tendida en su pequeño lecho, despertó un día con una paz profunda. En medio de su letargo, pronunció el nombre de Lázaro, y el aire se volvió palpable. Fue un grito en el silencio que recorrió a la comunidad como un eco sagrado. Aquella simple palabra, Lázaro, resonó como un tambor en el corazón de todos los presentes. María sintió un estremecimiento, podría ser que realmente estuvieran viviendo algo sobrenatural. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Los corazones palpitaban con fervor, sintiendo que la puerta de lo divino se había entreabierto. ¿Estaban realmente a punto de ser testigos de un milagro? Los abrazos de los presentes se intensificaron, las lágrimas de alegría brotaron como ríos desbordándose, mientras María se aferraba a la esperanza que crecía en cada alma presente. Pero una pregunta atormentaba su interior: si Jesús había devuelto a Lázaro la vida, ¿por qué no a su amada Isabela? Con la comunidad abarrotando el lugar sagrado, el aire se afectaba al borde de una revelación. ¿Qué mensaje traerá Isabela, llena de vida? Uno que podría cambiarlo todo. María, con el corazón acelerado, sabía que un cambio estaba a punto de ocurrir. Mientras las oraciones se elevaban como perfume al cielo, sintió una dulce brisa que acariciaba su rostro. Era un aliento divino que envolvía a todos, dándoles una calma inexplicable. Los murmuros de la comunidad se convirtieron en un solo eco, casi como si los ángeles temselves estuvieran escuchando sus ruegos. Isabela, allí acostada, abriría sus ojos en cualquier momento. La fe que había tejido María alrededor de su hija ahora formaba un manto protector, una coraza que cubría cada sombra de duda. La madre cerró los ojos, se concentró en la luz, en la esperanza, y visualizó el rostro sonriente de su pequeña bailando alrededor del altar. Fue entonces cuando, sorpresivamente, escucharon un leve susurro. Lázaro, ven afuera. La voz infantil de Isabela parecía desafiar al tiempo mismo. Era una invocación que traía consigo la certeza de que el amor y la fe podían cambiar el destino, como sol radiante que disipa la oscuridad.
Al oír el nombre, un estremecimiento recorrió cada rincón de la sala, encendiendo la pasión en aquellos rostros al borde de la incredulidad. Los que estaban allí comenzaron a llorar, mezcla de tristeza y alegría. Se miraban unos a otros, buscando respuestas en los ojos de los demás. ¿Es posible que suceda?, se preguntaban. Cada oración recitada, cada lágrima derramada, parecía comenzar a recolectarse en un solo punto, unido por la fe colectiva que había llenado el ambiente. María se acercó, sintiendo el llamado de su corazón. Se arrodilló al lado de su hija y, con las manos entrelazadas en fervor, exclamó: «Isabela, hija mía. Te llamo en el nombre de Jesús. Despierta, ven con nosotros». Todo su ser se entregó a ese momento, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. En ese instante crucial, algo mágico empezó a suceder. Isabela movió ligeramente sus manos y abrió los ojos. Había una luz intensa en su mirar, una chispa de vida que asombró a todos. Sus labios formaron una tímida sonrisa, llena de pureza y alegría. «¿Mamá?», balbuceó, con un tono que envolvía a todos en una dulzura embriagadora. Los corazones que habían palpitado con temor ahora latían con fuerza, llenos de un renovado fervor. La habitación estalló en vítores, canciones de alabanza se dispararon como fuegos artificiales iluminando la noche. María, incapaz de contener las lágrimas, abrazó a su hija, sintiendo como toda la carga desaparecía. La comunidad se unía en un abrazo de salvación, y las risas y los llantos se mezclaban en una sinfonía de alegría. Sin embargo, había algo más en el aire, algo que pedía atención. Un susurro sagrado que llenaba los corazones, un mensaje que aún no se había revelado por completo. ¿Por qué Isabela había pronunciado el nombre de Lázaro? ¿Qué significado podría tener esta invocación entre las sombras de la noche? La celebración se tornó en reflexión. Las miradas se cruzaron y se cuestionaron, el ambiente se impregnó de una expectativa palpable. Era un nuevo amanecer, pero también el inicio de un misterio que se avecinaba en el horizonte. Las respuestas que todos buscaban estaban a un paso, y la verdad con el poder de transformar todo apenas comenzaba a mostrarse. ¿Qué revelación sagrada se escondía detrás de aquellas palabras pronunciadas inocentemente por Isabela? Con cada latido, la comunidad creía más en la posibilidad de lo divino. El velo que separaba la fe de la manifestación se estaba desgastando lentamente. La continuación de esta historia prometía ser reveladora. El mundo de lo espiritual y lo humano se estaba entrelazando de maneras que nadie habría imaginado. ¿Están listos para descubrirlo? Porque la próxima revelación podría cambiarlo todo. María no podía dejar de abrazar a Isabela, sintiendo su calidez, su vida resplandeciente de nuevo. Las lágrimas de alegría fluían sin control, mientras los vecinos y amigos compartían su felicidad con risas y gritos de júbilo. Pero en lo profundo de su ser, la pregunta persistía como un eco imperturbable: ¿qué significaba el nombre de Lázaro en los labios de mi hija? La comunidad se agrupó alrededor de madre e hija. Miradas de asombro y admiración se cruzaban, los murmullos llenaban el aire como una luz tenue que brillaba en la oscuridad. Algunos se inclinaban, otros levantaban las manos al cielo, agradeciendo en voz baja por el milagro presenciado. Los corazones de todos esos hombres y mujeres eran ya un solo latido, unido por una fe renovada. Fue entonces que un anciano, Dimas, conocido por su sabiduría y dedicados años de oración, se acercó con cautela. Su mirada profunda parecía conocer secretos que otros ignoraban. María, dijo en voz baja, Isabela ha hablado de Lázaro, y su nombre no ha sido pronunciado al azar. Hay algo que debemos entender. María, aún abrazando a su pequeña, lo escuchó con atención. Este pueblo ha esperado mucho tiempo por señales, continuó Dimas. La fe de ustedes ha cruzado el umbral de lo natural. Isabela ha sido testigo de algo más grande. Este es el comienzo de un mensaje que se revelará a nuestro corazón. Las palabras del anciano hicieron que la multitud se sumiera en una atmósfera de expectación. Cada rostro reflejaba una mezcla de curiosidad e incertidumbre. Las historias de Lázaro, quien había muerto y resucitado por el poder de Jesús, comenzaron a fluir en las mentes de todos. Era un recordatorio poderoso de que las fronteras entre la vida y la muerte se desdibujaban cuando Dios intervenía. María miró a Isabela, quien estaba ahora alerta, sus ojos brillantes como estrellas.
La niña sonrió, inocente, mientras un destello de comprensión iluminaba el rostro de su madre. ¿Hiciste algo especial, Isabela? Preguntó, convencida de que su hija había experimentado algo divino. Pero solo recibió una mirada pura que transpiraba desconcierto y alegría. La música de la celebración en el fondo crecía, pero el ambiente se saturó de una solemnidad inexplicable. Cualquier duda o temor había sido reemplazado por una anticipación vibrante. Dimas tomó la mano de María con ternura, guiándola a ese espacio sagrado donde las almas se encontraban. Este momento es un recordatorio de que aún hay porvenir. Lo que Dios ha hecho hoy no es solo para ustedes, es una invitación para todos. Que la luz de Isabela resorte y despierte las esperanzas olvidadas entre nosotros. Este es un llamado a la fe renovada, dijo con firmeza. María sintiendo que el aliento del Espíritu Santo fluía a través de ellos. Pero en su corazón, la pregunta persistía: ¿qué significará esto en nuestro camino? ¿Cuáles serán las implicaciones de esta revelación? Mientras el eco de la música continuaba, un nuevo propósito se estaba gestando, un camino hacia lo desconocido que pedía ser explorado. En ese momento, un grito distante interrumpió el silencio que se había formado. Uno de los niños de la comunidad había caído. Los murmullos se transformaron en movimiento. El niño yacía inmóvil, y el temor hizo eco en los corazones de todos. Las risas se apagaron, y una sombra de preocupación comenzó a oscurecer la atmósfera. Isabela, en su inocencia, se giró hacia su madre y, con tradición de fe en cada palabra, pronunció: «Mamá, yo puedo ayudar, como Jesús». El mundo pareció quedarse quieto. Las implicaciones de sus palabras flotaban en el aire. La fe que había despertado un milagro estaba lista para ser desatada nuevamente. Pero, ¿sería suficiente? ¿Está la comunidad preparada para lo que vendrá? A medida que el misterio continuaba desenrollándose, María comprendió que este era el inicio de algo extraordinario que podrían nunca haber imaginado. Las respuestas estaban a punto de revelarse, y la esencia de lo divino estaba lista para tocar de nuevo sus vidas. El silencio que siguió a la declaración de Isabela era pesado, como si el aire se cargara de una expectativa palpable. Todos los ojos estaban fijos en la pequeña, que en su candidez parecía iluminar el lugar con una luz que iba más allá de lo físico. El niño caído estaba rodeado por un grupo de adultos preocupados, pero la fe que emanaba de Isabela era como una corriente eléctrica que susurraba esperanza en medio del desasosiego. María sintió un cosquilleo recorrer su cuerpo. «¿Qué significa esto, Señor?», se preguntó, con el corazón acelerado. Dimas, al ver la confusión en su rostro, apretó su mano con gentileza. «Las palabras de Isabela están llenas de vida. Tal vez ella está siendo usada para un propósito mayor. Debemos escuchar su fe y dejar que guíe nuestros pasos». Isabela, aún con su mirada de inocencia, se adelantó. Sus pasitos eran firmes y decididos. Se agachó junto al niño, su rostro a la altura del suelo. La multitud se aglomeró en torno a ella, como abejas atraídas por la miel, y una tensión palpable vibraba en el aire. «Yo te ayudo, como Jesús hizo», murmuró la niña, mientras ponía suavemente su mano sobre el pequeño, tal como había visto quizás en las historias de su madre. Los murmullos de la gente se convirtieron en súplicas silenciosas, cada uno levantando a su manera un clamor hacia el cielo. María oró en su corazón, sintiendo como la esperanza y el miedo luchaban dentro de ella. «Dios, si escuchas nuestras voces en este momento, por favor». El niño, en su inmovilidad, parecía un susurro de lo que podría ser un milagro, pero las dudas se agitaban entre la multitud. La fe, a veces, no era más que un suspiro que tiembla en la brisa. ¿Sería suficiente la fe de una niña para sanar? Isabela, con la confianza que solo los más pequeños pueden tener, comenzó a recitar palabras simples que sonaban profundas. «La vida es un regalo. Dios nos ama, siempre». Cada palabra era un puente entre el cielo y la tierra. La gente empezó a unirse con ella, susurrando las mismas frases, formando un coro de fe. De repente, una chispa de luz pareció iluminar el rostro del niño. Una respiración profunda llenó sus pechos. Los ojos de Isabela brillaban con una claridad celestial e inexplicable. Fue entonces cuando el niño tembló, como despertando de un sueño profundo.
Un grito de alegría, una explosión de fe, brotó de los labios de los que miraban. «Está vivo», resonó en toda la comunidad, vibrando en cada corazón. María, con lágrimas corriendo por su rostro, comprendió que había ocurrido algo milagroso. Isabela sonrió, radiante, como si todo lo que había pasado fuera parte de un juego divino. Dimas, con los brazos alzados, proclamó: «El poder de Dios se manifiesta en lo simple». Este es un nuevo amanecer para nuestra comunidad. Un recordatorio de que lo imposible no existe ante su gloria, pero en el fondo de su ser, María sentía aún la eco de la pregunta: ¿qué más está por venir? Mientras la celebración se extendía, la inquietud crecía dentro de ella. Las palabras de Dimas reverberaban: «Este es solo el comienzo». Las visiones de un futuro lleno de señalizaciones, milagros y revelaciones comenzaron a formarse en la mente de María. Una transformación estaba en marcha, una autenticidad de la fe que se dirigía a un terreno desconocido pero emocionante. La celebración continuará, pero en el corazón de todos y cada uno, había una pregunta ardiente: ¿qué significa Lázaro en nuestra vida ahora? La historia de Isabela apenas comenzaba, y el misterio de lo que vendría, estaba esperando ser revelado con ansias divinas, y así, el hilo de la fe seguía tejiéndose, uniendo corazones, vidas y oraciones. ¿Cuáles serán los siguientes pasos en este viaje? ¿Qué lecciones aún deben aprenderse en el camino de la fe? La alegría que llenaba el aire era contagiosa. La gente reía y lloraba a la vez, un torrente de emociones que se desbordaba en abrazos y palabras de gratitud. Isabela, pequeña y radiante, era el centro de esa escena. Su inocente risa resonaba como un eco de esperanza, tocando los corazones con la suavidad de una brisa primaveral. María se acercó a ella, tomó su carita entre las manos y la miró a los ojos. «Tú has sido un instrumento en las manos de Dios, mi niña», le susurró, sintiendo su corazón abrumado por la dulzura del momento. Dimas, al ver la conexión entre las mujeres, levantó sus manos hacia el cielo. «Gracias, Señor. Por esta pequeña profeta, por tu poder que se manifiesta en lo simple». Las voces de los presentes se unieron a su alabanza, formando un coro que vibraba en la atmósfera. La celebración se transformaba en una verdadera adoración, donde cada corazón cantaba su propia melodía de gratitud, pero, mientras la multitud celebraba, María percibía un murmullo distante, un eco que no podía ignorar. En su interior, aquella pregunta seguía dando vueltas: ¿qué significa esto? ¿Qué más está por venir? Comenzó a observar cómo los rostros de la gente mostraban tanto asombro como temor, cuestionándonos si este milagro era solo el inicio de algo más grande. Isabela, sintiendo la energía a su alrededor, comenzó a correr entre las piernas de los adultos. «Miren. Miren. El niño está vivo», exclamaba con el entusiasmo de quien ha descubierto un tesoro. Esa alegría contagiosa dio paso a una nueva reflexión para María. En el fondo sabía que cada acto de fe traía consigo una nueva responsabilidad, una nueva lección de amor y sacrificio. Poco a poco, la multitud fue encontrando su lugar, sus corazones calmándose mientras las palabras de Dimas volvían a resonar en sus mentes. Esto es solo el principio. Él conocía a su gente, entendía que el aliento del milagro requería un compromiso renovado de cada uno de ellos. María sintió una ola de determinación crecer en su interior. Necesitamos seguir adelante. Aprender de esto, crecer juntos en fe. Así que, con el fervor que brotaba de su espíritu, comenzó a caminar hacia el centro de la plaza. Escuchen, amigos. Este milagro no es solo un regalo para celebrar, es un llamado a vivir en fe, a ser luz y esperanza como Isabela. La multitud, ahora atenta, miraba a María. Lo que hemos visto hoy es solo un destello de la grandeza de Dios. ¿Qué haremos con esta verdad en nuestros corazones? Las palabras fluyeron de su boca como un río que busca su cauce, y lo que antes eran murmullos se transformó en un diálogo abierto. Las personas empezaron a compartir sus propios retos, sus heridas, pero también su esperanza renovada. Sin embargo, en medio de la revelación, algo inesperado surgió. Un hombre del fondo de la plaza gritó: ¿pero realmente podemos creer que estos milagros son para nosotros? ¿Qué pasa si fallamos? La pregunta colgó en el aire, pesada y desafiante. María lo miró, percibiendo su duda y miedo.
La fe no es la ausencia de miedo, sino la certeza de que nuestro Dios es mayor que nuestros temores. La multitud respondió con un murmullo de asombro, y Jesús mismo parecía estar allí, susurrando al oído de cada uno. El hombre parecía reflexionar sobre esa verdad, y la conversación continuó. Pero en el corazón de María crecía la inquietud de que este solo era el inicio de una nueva etapa, tal vez incluso un desafío que requeriría una fe más profunda. Los ojos de Isabela brillaban con la luz de lo auténtico, mientras juntos avanzaban hacia lo desconocido. ¿Qué más nos enseñará este camino?, pensó María. La expectativa del futuro se cernía como una sombra, pero también como un rayo de esperanza brillante. La historia apenas comenzaba, y el misterio de la fe aún estaba esperando ser desvelado. Las preguntas continuaban, y en el aire flotaba una certidumbre: el viaje no había terminado, solo se estaba transformando. ¿Cómo se manifestará este nuevo amanecer en sus vidas? La respuesta estaba en las manos de Dios. María sintió un cosquilleo en su corazón al escuchar el murmullo de la multitud. Los rostros de sus amigos, vecinos y familiares parecían reflejar tanto la maravilla como el poderoso anhelo de algo más. ¿Qué sigue?, preguntaba cada mirada, mientras las palabras del hombre aún resonaban en su mente. Dimas bajó las manos, miró a todos con una intensidad renovada. Hermanos, lo que hemos presenciado no es solo un milagro. Es la respuesta a nuestras oraciones, a nuestros deseos profundos de ver el poder de Dios en acción. Pero ahora, debemos ser valientes. ¿Estamos listos para dar el siguiente paso juntos? La respuesta fue unánime. Los corazones de las personas latían al unísono, llenos de promesas y esperanzas. María inspiró profundo, como si se preparara para hablar no solo a las personas, sino al mismo espíritu que las guiaba. Este es el tiempo de la transformación. Cada uno de nosotros tiene un papel en esta historia. La fe es viva, y para saber cuán lejos podemos llegar, debemos lanzarnos a lo desconocido. Isabela continuaba brincando entre los adultos como si fuera una pequeña estrella brillando en medio de la multitud. Su risa era una melodía que invitaba a todos a unirse a la danza de vida y esperanza. Como si la pequeña comprendiera lo que estaba en juego, giró en círculo, señalando al cielo con un brillo en sus ojos. «Vamos a volar». María sonrió ante la sencillez de la niña. A veces, la sabiduría más profunda se encuentra en los labios de los más pequeños. El aire estaba lleno de energía renovada, alcanzando a cada alma presente. Algunos comenzaron a dar pasos de lado a lado, como si un nuevo ritmo los moviera. «¿Ves?», le dijo Dimas a María mientras observaba a la gente. «La fe se contagia. Nuestro amor y valentía pueden mover montañas». En ese momento, una anciana se adelantó a la multitud, su piel surcada de historias y su mirada profunda como el océano. «Hicieron revivir al niño», dijo con voz temblorosa. «Pero, ¿qué hacemos con nuestro propio miedo? Yo, por años, he temido no ser digna». María sintió que su corazón se apretaba. La honestidad de la mujer resonaba con ecos de dudas que muchos llevaban dentro. «Querida amiga», comenzó María, «la dignidad no se mide por nuestras imperfecciones, sino por la grandeza de aquel que nos llama. Si Él puede traer vida donde había muerte, ¿no puede también sanar nuestros corazones y llevar nuestras cargas?». Mientras la multitud murmuraba en aceptación, una brisa suave sopló como un símbolo de fresca promesa. Esa corriente parecía atravesar cada ser presente, llevándose consigo las preocupaciones y miedos. A medida que el ambiente se llenaba de adoración, un coro emergió, cantando con voces vibrantes que parecían elevarse más allá del cielo. «Cristo, nuestra luz. Él renueva nuestra esperanza». El canto se convertía en una oración que resonaba con poder absoluto. La atmósfera cambiaba, cada susurro se transformaba en alabanza. La comunidad unida, como una muralla sólida construida sobre la fe, parecía prepararse para algo grande. Sin embargo, algo en el fondo de la plaza atrajo la atención de María. Una figura oscura emergía del horizonte, con un porte que denotaba seriedad. Sus ojos escudriñaban, y a medida que se acercaba, el aire se volvió denso. La multitud se aquietó al percibir la tensión, y un silencio reverente llenó el espacio. «¿Qué viene ahora?», se preguntó María mientras observaba las reacciones de la gente. La figura se detuvo,
su mirada fija en el rostro radiante de Isabela. El murmullo comenzó de nuevo, lleno de preguntas temerosas. La fe estaba presente, pero también una inquietud palpable empezaba a filtrarse. ¿Podría ser este el primer desafío? Pensó María, sintiendo como su aliento se entrelazaba con el de todos. ¿Qué mensaje traía la figura? La sensación de un nuevo capítulo estaba en el aire, y la historia no había hecho más que comenzar. ¿Qué revelaciones aguardaban en el camino que tenían por delante? La incertidumbre llenaba el espacio, mientras la congregación se preparaba para enfrentar lo desconocido con valentía. La figura oscura avanzó un poco más, y cada paso resonaba como un eco en el silencio tenso que se había apoderado de la multitud. Era un hombre de apariencia austera, vestido con una túnica oscura que reflejaba la gravedad de su presencia. María sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras sus ojos se enfocaban en aquel extraño, su corazón lateando con ansiedad y curiosidad. ¿Qué busca aquí? La voz de Dimas rompió el silencio, dirigida a la figura. La multitud contenía el aliento, todos esperando una respuesta que parecía venir de un mundo ajeno. El hombre se detuvo, y su mirada intensa se posó en Dimas. He venido a recordarles algo vital, dijo, y su voz resonaba con una autoridad que mezclaba desafío y compasión. La fe verdadera no es solo un sentimiento, también es una acción. María sintió que las palabras del extraño resonaban en su interior. Era como si el viento hubiera traído un rayo de luz a la oscuridad. Pero el hombre continuó, no basta con admirar los milagros. Ser parte de ellos requiere sacrificio y valentía. A veces, se hace necesario confrontar las sombras que llevamos dentro. Las miradas se cruzaron entre los presentes, y el ambiente se cargó de una mezcla de nerviosismo y expectativa. ¿Qué sombras, qué sacrificios?, murmuró uno de los hombres en la primera fila. La figura giró, su mirada abarcando a todos. Los temores que a menudo los detienen, las dudas que ahogan sus sueños. ¿Cuántos entre ustedes se sienten indignos de lo que Dios puede hacer a través de ellos? Un silencio se hizo eco de la pregunta. A unos pasos atrás, María vio que Isabela se amarró a la pierna de su madre, sintiendo la tensión alrededor. La anciana de antes parecía absorber cada palabra, como si su corazón batiera con más fuerza ante la verdad expuesta. Es tiempo de liberarse de esas cadenas, continuó el hombre, tiempo de abrazar el propósito que el Creador ha puesto dentro de cada uno de ustedes. La multitud comenzó a murmurar, las palabras resonando con la fuerza de un trueno. Algunos alzaron sus manos al cielo, como si quisieran aferrarse a la verdad que se les estaba revelando. Yo tengo miedo, dijo una mujer con voz quebrada, rompiendo la barrera del silencio. Tengo miedo de dar ese paso, de involucrarme de verdad. Quien aquí no tiene miedo, replicó el desconocido, su voz atronadora, pero compasiva. Pero la fe se mueve en la acción, y es justo en el desafío donde Él transforma los corazones. La verdadera liberación comienza cuando ustedes, en unidad, se deciden a avanzar juntos. María sintió que algo profundo se agitaba dentro de ella. Una llama de valor encendía su espíritu. Sí, exclamó. Estamos dispuestos a arriesgarnos. Estamos listos para avanzar, juntos, sin miedo. Vamos a dar ese paso. Las palabras de María estallaron en la multitud como fuegos artificiales. Una ola de entusiasmo corrió entre ellos, y la música de la adoración volvió a elevarse, más alta y más fuerte. La ansiedad se disipó como si se hubiera evaporado en el aire, dejando solo un camino despejado hacia la fe. Isabela levantó los brazos, sus ojos brillando de entusiasmo. «Vamos», gritó, y luego dio un pequeño salto. La risa y el gozo comenzaron a contagiarse nuevamente, mientras la comunidad se unía más fuerte que nunca, pero el hombre, aún de pie, observaba con atención. Recuerden, insistió, que el viaje no se trata solo del entusiasmo ni de la alegría superficial. Se trata de la entrega total, de abrazar lo que son y de lo que pueden llegar a ser. Las palabras dejaron una impresión profunda en todos los presentes, como un eco que reverberaba en sus corazones. La figura oscura, ahora desdibujada por la luz de espontáneo fervor, permanecía como guardiana de una verdad inquebrantable. El aire ya no era denso, sino cargado de esperanza vibrante. Pero aún quedaba una pregunta sin respuesta flotando en el ambiente: ¿estamos listos para el verdadero desafío?
María sintió que el camino se iluminaba frente a ella, pero intuyó que apenas comenzaba a chocar con la adversidad. ¿Qué vendría después en esta travesía de fe, que ahora parecía más real que nunca? La certeza que traía el desconocido no era el final, sino solo la apertura a algo mucho más profundo e impactante. La historia apenas empezaba a desdibujarse en sus horizontes. Mientras la música de la adoración envolvía a la multitud, un murmullo comenzó a levantarse, como un eco de corazones latiendo al unísono. La figura oscura aún mantenía su mirada fija en cada uno de ellos, como si estuviera sondeando las profundidades de sus almas. María observó cómo los rostros cambiaban, algunos ahora iluminados por un destello de fe renovada, otros aún luchando con sus miedos e inseguridades. Pasos firmes se necesitan para enfrentar lo desconocido, dijo el hombre en la túnica oscura, su voz resonando con una autoridad tranquila. Y a menudo, esos pasos deben ser dados por aquellos que parecen más pequeños, por aquellos a quienes el mundo considera insignificantes. Con un gesto suave, se dirigió hacia el grupo de niños que había a un lado, entre ellos Isabela. María sintió un tirón en su corazón. No era solo el miedo a lo que podía esperarles, era también el deseo ardiente de vivir plenamente la fe. ¿Cuántas veces he dudado?, se preguntó a sí misma. Pero antes de que pudiera profundizar en su reflexión, la figura se había agachado y le sonrió a Isabela. Pequeña, dijo. Hay un poder inmenso en ti, un poder que puede cambiar el mundo. No lo olvides nunca. Isabela, sorprendida, sonrió de vuelta y sintió como si una chispa de energía recorriera su cuerpo. Un susurro de valentía parecía llegar a ella, invitándola a cuidar y creer lo que aún no entendía del todo. María miró a su hija, inyectada de asombro y curiosidad. Era como ver el potencial brotar en cada niño que rodeaba la escena. Tal vez ellos puedan mostrarnos el camino, pensó con fervor, rogando por ese instante de revelación. De repente, un grito resonante surgió entre la multitud. Una mujer mayor, con ojos llenos de lágrimas, comenzó a avanzar hacia el desconocido. Mi marido se ha ido, suplicó, su voz quebrada. Perdí la esperanza hace tanto tiempo. Un palpable silencio invadió la escena. Las miradas se centraron en ella, y el aire parecía temblar de expectativa. El hombre en la túnica oscura miró fijamente a la mujer. La esperanza nunca se pierde, a veces solo se transforma. María se quedó sin aliento. ¿Qué significaba eso? ¿Era posible que un alma herida pudiera renacer incluso en el desasosiego? Con un movimiento de su mano, el desconocido pareció invocar algo más allá de lo que todos podían ver. En el mismo instante, Isabela levantó su voz, insistiendo, Dios puede hacerlo. Él es el Dios de los milagros. La multitud se quedó en silenciosa admiración, herida por la luz que emanaba de las palabras de una niña. El hombre se volvió hacia Isabela y asintió con un gesto sutil. Exactamente. Nunca subestimen el poder de una fe pequeña pero audaz, afirmó, mientras las luces de la tarde comenzaban a jugar con la escena, iluminando su figura casi mística. María sintió los latidos de su corazón resonar. Esto es solo el principio, se repetía, sintiendo la fuerza de lo que se avecinaba. ¿Acaso estaba la clave de la transformación ante sus ojos? Agrupándose, la multitud intercambió miradas de determinación, las manos entrelazándose, llevando consigo el peso del compromiso colectivo. De pronto, un viento suave empezó a soplar. María lo sintió como un abrazo celestial, apretando su pecho con promesas de renovación y restauración. El desafío nos espera, murmuró el hombre, mientras lentamente la luz se atenuaba, creando un ambiente casi de ensueño. Prepárense para lo que está por venir porque lo que Dios tiene reservado es más grande de lo que pueden imaginar, resonó su voz, antes de que su imagen comenzara a desvanecerse lentamente en la penumbra. María observó cómo la multitud, poco a poco, se comenzó a dispersar, algunos con lágrimas de esperanza, otros meditando en sus corazones sobre el milagro que se había revelado. La promesa de un viaje aún por descubrir flotaba en el aire como un aroma dulce. Pero una pregunta permanecía. ¿Qué ocurrirá cuando la elección de avanzar se convierta en la única vía posible? Los corazones latían con anticipación. Y el aire estaba cargado de lo que significaba cruzar un nuevo umbral. ¿Estaban listos para afrontar la próxima revelación, para descubrir el poder que reside en la unión de sus almas?
Mientras la última luz del sol se ocultaba en el horizonte, la atmósfera estaba impregnada de un silencio reverente, como si la noche misma esperara la siguiente revelación. María sintió que la calidez del día se transformaba en algo más. Una energía palpable cargaba el aire, y los murmullos de expectativa resonaban en cada rincón del campo. De repente, Isabela, la pequeña valiente, rompió el silencio. «Mamá, mira». Sus ojos brillaban mientras señalaba hacia lo alto. María siguió la dirección de su dedo y vio que pequeñas luces comenzaron a brotar entre las estrellas. Parecían danzar, como si celebraran algo que aún no comprendían del todo. Era un espectáculo celestial que hacía que sus corazones latieran más rápido, una promesa de que lo divino estaba más cerca de lo que pensaban. Las personas a su alrededor comenzaron a agitarse. Frases de asombro y alegría brotaban. «Miren, esas son las mismas luces que vieron cuando hoy el hombre habló», exclamó un anciano, doblando las manos en señal de oración. «Son ángeles seguro», agregó una mujer con una voz llena de fervor. María sintió que sus sentidos se agudizaban, y la incertidumbre que la había perseguido comenzaba a ceder paso a una renovada fe. La figura del hombre en la túnica oscura parecía haberse desvanecido, pero su mensaje permanecía como un eco vibrante en el corazón de todos. «La esperanza nunca se pierde», resonaba en sus mentes. Isabela, con su fe audaz, miraba a su madre con una sonrisa deslumbrante. «¿Podemos ir a dónde están esas luces? ¿Podemos ver qué quieren decirnos?», preguntó con un aire épico, como si la aventura apenas comenzara. María sostuvo la mano de su hija, sintiendo que cada paso hacia adelante era una declaración de fe. «Vamos», dijo, con el corazón ardiente. La esperanza no solo se siente, se vive. Con el grupo de fieles que se unía a ellos, comenzaron a caminar hacia el lugar donde las luces parecían brillar más intensamente. Era como si el cielo los guiara, y la distancia se acortaba cada vez más. Murmullos de oración se escuchaban, algunas frases se convertían en himnos mientras un coro improvisado comenzaba a alzarse entre ellos. «Dios es bueno». Resonaba entre carcajadas y lágrimas. Al llegar a un claro, la escena fue aún más asombrosa. Las luces refulgían en una poción vibrante de colores que danzaban sobre el campo. La multitud se reunió, formando un círculo de asombro y expectativas. De repente, en el centro de la luz, apareció una figura que recordaba la del hombre de la túnica, pero esta vez su rostro irradiaba paz y amor eterno. «Amados míos», comenzó a decir, su voz surgiendo como un susurro a través del viento. «Están aquí por un propósito divino. Las pequeñas luces que ven son los sueños de cada uno de ustedes, esperando ser manifestados. Ahora es el momento de creer, de reclamar lo que les ha sido prometido». María sintió su alma encenderse. «¿De verdad? ¿Mis oraciones pueden ser escuchadas?». Buscó desenterrar la historia vivida dentro de ella, los rencores y anhelos que habían pesando en su pecho. Isabela, mirando a su madre, parecía captar el poder del momento con claridad infantil. El desconocido continuó. «El tiempo de la revelación ha llegado. La vida y la muerte no son más que caminos entrelazados. Algunos de ustedes están siendo llamados a la acción. Preparen sus corazones para lo extraordinario, porque en el simple acto de creer, se encuentran las llaves hacia sus milagros». María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se dio cuenta de que la jornada apenas comenzaba. Se miró en los ojos de Isabela, sintiendo un torrente de esperanza desbordando en ambos. «¿Estás lista para el milagro, pequeña?», preguntó, con una mezcla de amor y nerviosismo. «Sí. Dios puede hacerlo», respondió Isabela, con voz firme y segura, como si no hubiera lugar para el miedo. Poco a poco, la multitud comenzó a unirse en un canto, una voz colectiva que resonaba hasta el mismísimo cielo. María sabía que algo poderoso estaba a punto de suceder, algo que transformaría sus vidas y quizás el mundo. ¿Sería este el momento en que sus oraciones se convertirían en realidad? ¿Qué milagro estaban a punto de presenciar? La noche apenas comenzaba, y la luz aún danzaba, dejando a todos en la expectativa de lo que estaba por venir. La noche en Jerusalén se iluminaba con el fulgor de lo divino. La figura resplandeciente del hombre se alzaba ante la multitud,
mientras Isabela, con su inocencia deslumbrante, emanaba una luz de fe tan clara y potente que desdibujaba las sombras. María sentía su corazón latir con fuerza, y al mirar a su hija, comprendió que estaban al borde de una manifestación que cambiaría todo. La voz del desconocido resonaba con poder. Hoy, sus luchas se encuentran con el amor eterno. No duden de lo que son capaces. Sus corazones están siendo preparados para recibir algo extraordinario. Es tiempo de elevar su fe. El murmullo de la multitud se convirtió en un clamor de adoración. Gloria a Dios. Gritaban algunos, otros levantaban sus manos, mientras el canto se alzaba como una sinfonía al cielo. María, con lágrimas de alegría, elevó su voz, dejando que el canto fluyera desde lo más profundo de su ser. Isabela, sintiendo la emoción del momento, se unió a la melodía, su risa llena de vida llenando el espacio con un eco de esperanza. Cristo, nuestra luz. Él renueva nuestra esperanza, resonaban las voces, flotando por encima de la plaza como un incenso celestial. La comunidad, unida en un solo corazón, parecía estar en sintonía con el universo, cada latido pulsando con un propósito renovado. María se sintió poderosa, consciente de que cada lágrima derramada, cada oración hecha en el silencio de la noche, ahora cobraba vida en esa entrega colectiva. Estamos listos, Señor. Haz tu obra en nosotros. Exclamó, sintiendo como el Espíritu sopla en cada rincón de su alma. La figura luminosa dio un paso adelante. Entonces, abran sus corazones, permitan que el milagro que les espera penetre en sus vidas. La fe es un puente hacia lo imposible. Con cada palabra, una corriente de energía recorrió la plaza, llenando a todos de un fervor intenso. Algunos se arrodillaron, otros se abrazaron, y muchos se unieron en oración ferviente, clamando por el sueño que habitaba en su interior. Isabela, con su voz pura y valiente, tomó la delantera. Mamá. Nosotros podemos hacer algo. Su inocencia resonaba con la verdad. María miró el rostro de su hija y recordó que esa fe infantil era poderosa, capaz de mover montañas. Así es. Juntos podemos. Dijo María, mientras se agachaba junto a Isabela. Con el apoyo de la comunidad, formaron un círculo de fe y amor, cada uno de ellos sosteniendo las manos de su vecino, conectando almas en un lazo inquebrantable. En el nombre de Jesús, invocamos a la vida, proclamamos nuestros sueños y esperamos el milagro, clamó Dimas, levantando sus manos al cielo. Las voces de todos se unieron en un grito poderoso, mientras la luz parecía aumentar y las estrellas brillaban intensamente, como si el cielo mismo estuviera respondiendo a su súplica. El aire vibraba, cada fibra del ser de María resonaba con la certeza de que lo milagroso estaba a punto de estallar. Y entonces, Isabela, con un brillo en sus ojos, comenzó a hablar. Cada uno de nosotros tiene un sueño. Dios quiere que lo compartamos y que salgamos a ayudar a otros. Yo puedo ayudar. ¿Como Jesús? Exclamó con una convicción que hizo eco entre todos. El silencio regresó por un instante, como si el tiempo se detuviera. Cada mirada se centró en la pequeña, y una chispa de fe llenó el aire. María sintió que su corazón se inflaba de orgullo y reverencia. Isabela, a su corta edad, estaba revelando lo que significaba ser un instrumento divino. Sí, podemos hacerlo juntos. Dijo un hombre de la multitud, levantando su voz, sintiendo el poder de unirse. Las palabras fueron como un estallido dentro de ellos. No más temor. Gritaron muchos. Se comenzaba a forjar un compromiso colectivo. Con cada frase, el aire parecía hacerse más fresco, más vibrante. Lo divino se filtraba por entre la comunidad, una conexión palpable entre ellos y el cielo. Era un momento de renacimiento, un redescubrimiento de la fe activa que habitaba en cada uno de ellos. Justo en ese momento, una luz deslumbrante emergió del centro del círculo. Todos la miraron, testigos de cómo empezaba a cambiar el ambiente. Promesas de vida y esperanza danzaban en cada rincón, y de pronto comprendieron como uno solo lo que estaban llamados a hacer juntos. Vamos a sanar nuestra comunidad. Seamos la luz en la oscuridad. Seamos el amor en momentos de tristeza. Exclamó Dimas, tomando la mano de María y la de Isabela. Un clamor de aceptación vibró entre la comunidad, empujándolos hacia adelante. Y así,
el grupo avanzó hacia el corazón de Jerusalén, llevando consigo las esperanzas y las promesas de un nuevo amanecer. La fe ya no era solo un susurro, era un clamor a viva voz, un fuego que ardía en ellos, luminoso y poderoso. Lo que comenzó como una tragedia se convirtió en un manantial de bendiciones. El eco de la victoria resonó en el aire, y al mirar hacia atrás, María no pudo evitar sonreír. Sabía que lo milagroso no solo había sido la sanación de Isabela o el regreso a la vida del niño. Era la transformación del corazón de cada uno de ellos, y en medio de ello, el nombre de Lázaro brillaba con un nuevo significado, un recordatorio de que la esperanza siempre regresa, que el amor nunca se interrumpe y que la fe, cuando se comparte, tiene el poder de cambiar vidas. Así que ahora, querido hermano y hermana, es el momento de compartir esta historia. Un llamado resuena, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que este mensaje llegue a quien lo necesita. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Actúa ya. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Que el poder del amor y la fe te acompañen siempre.